En el primer capítulo nos concentramos en mostrar algunos aspectos cabalísticos y la simbología que rodea al príncipe. Y es gracias a esos signos y símbolos que nos permitimos hacer ciertas conjeturas acerca de la candidatura de William para ser el próximo anticristo. Vimos que el príncipe no nació de manera natural, sino que su nacimiento fue forzado, para que se diera el 21 de junio de 1982, fecha profetizada por agentes esotéricos Nueva Era, para la llegada del Cristo cósmico, que en otras palabras, es el Cristo masón. Vimos la conexión existente entre el movimiento Nueva Era y la fe que practica el príncipe William. Dado que el anglicanismo es una rama del catolicismo, no descartamos de ninguna manera que está jalonando el ecumenismo que unirá a las religiones mundiales. Aprendimos a reconocer símbolos relacionados con la orden luciferina de la jarretera, el escudo de armas del príncipe, y los cuales encontramos también en las heráldicas de las dos religiones principales a nivel mundial. Ahora veamos otros aspectos que perfilan a William como candidato para ser el futuro gobernador de la Iglesia Universal, o Rey del Mundo. La palabra anticristo se designó a las personas que estaban en contra del cristianismo. Es decir, que anticristo podía ser cualquier persona que estuviera en contra del Mesías cristiano, y lo que él específicamente representa. Bajo ese esquema, entenderemos que anticristos han habido a lo largo de la historia de la humanidad. En la teología cristiana, el anticristo es quien dará cumplimiento a las profecías concernientes al antagonista de Cristo, la cual estaría prevista para lo que se designa como fin de los tiempos. El anticristo pues, será el gran opositor de Cristo, un gran adversario decisivo de su doctrina. Y solamente se menciona exactamente con la palabra anticristo, en las cartas del apóstol Juan. En el libro de Daniel, se le toma como una bestia, la forma en que el dragón escalará a la toma del poder universal. Según las características primordiales que nos dan los profetas, el anticristo será un humano bajo el control de Satanás. La maldad encarnada en un hombre, del cual su aparición será precedida por el incremento de las prácticas del ocultismo, como magia, invocaciones, contacto con espíritus, hechicería. Al igual que le precederá a su aparición la decadencia moral y la pérdida de los valores. ¿Pero qué significa eso de que es un humano poseído por Satanás? Cuando nos referimos al anticristo como un humano controlado por Satanás, estamos hablando literalmente como el mal encarnado en un cuerpo humano, de alguien que está a su servicio y bajo su control absoluto. En el ocultismo, Satanás es llamado Yahvé, o Jehová, su verdadero nombre. Y es el nombre con que se conoce a Lucifer, el cual no es una persona como tal, sino una fuerza, una energía. Como dicen los ocultistas, Lucifer es la luz, pero la más oscura. Anticristo, según la traducción original, significa impostor, que en determinado momento se hará pasar como Mesías, quien armará un ejército con quienes ha engañado, para hacer la guerra a los justos. Los ocultistas dicen que Yahvé es el espíritu de inteligencia y el amor, quien con su resplandor intolerable ciega a las almas más sensuales. Quienes ciegos se debilitan sin duda alguna. La élite Illuminati y las religiones que están jalonando el nuevo orden mundial nos han hecho creer que Satanás es solo un mito, haciendo olvidar que su influencia se ha encontrado siempre presente en el acontecer mundial. Pero ¿cómo es posible que Lucifer controle al anticristo? ¿Cuál es ese mecanismo que permite controlarlo? El anticristo será mago que sigue el camino de la mano izquierda. En la Biblia se hacen 25 menciones desfavorables hacia los que siguen este camino.
el cual es seguido para Satanás y sus ángeles. El camino de la mano izquierda es como se conoce a las prácticas realizadas por el mago cabalista, en las que practica el tantra a través del yoga y la meditación, para despertar la serpiente Kundalini. Práctica llamada también rito secreto de vampirismo energético mutuo, que permite entrar en comunión con Lucifer. La industria del entretenimiento, muy escuetamente ha hecho relación a este ritual secreto, en sus producciones televisivas y cinematográficas. En una escena de la serie Los Visitantes, vemos a la reina reptiliana, Ana, en un ritual tántrico. Igualmente en la película Matrix, vemos a Neo, una especie de mesías elegido, realizando la misma práctica tántrica, mientras se da una extraña danza ritual en la ciudad de Zion. A nivel ocultista es sabido que, yoga, tantra y cábala son los pilares fundamentales de la iniciación Illuminati. Así es como culmina la iniciación mediante el tantra y la cábala, despierta a la serpiente, se transforma a través de la luz de Lucifer, en el andrógino alquímico, en su propio dios. Cuando la serpiente Kundalini despierta, le permite al mago ponerse a su servicio, convertirse en un medio para que Lucifer controle esta realidad, a través del proceso de posesión. La posesión es el apoderamiento de una persona, por parte de una o varias entidades espirituales o energías, que obran como agentes internos. Es decir, unidos a la persona, actuando a través de ella. La entidad interdimensional toma el control interno de la persona primero, de manera intermitente, para luego tomar el control absoluto y permanente de ese cuerpo. Para ir entendiendo mejor este proceso, nos remitimos a la antigua Sumeria, la tierra de los dioses, donde este tipo de fenómeno era frecuente. Allí se realizaban plegarias a los dioses, tanto para que poseyeran cuerpos, así como para que los abandonaran. En diversos versículos bíblicos, encontramos que el ministerio de Cristo consistió en una lucha contra estas entidades que ocupaban cuerpos humanos, llamados demonios. La Biblia relata que Jesús los expulsaba, y estos salían huyendo. Incluso personas ajenas a la doctrina cristiana los podían expulsar. Existe una leyenda documentada, donde se indica que, esos prodigios como milagros, exorcismos que se mencionan en los evangelios acerca de Jesús, los aprendió gracias a los druidas, quienes eran altos sacerdotes que practicaban la magia cabalista. Es así como desde los 12 hasta los 30 años, trabajó con su tío abuelo, José de Arimatea en la comercialización de estaño por todo el Mediterráneo e Inglaterra. Su tío, después de su crucifixión, fundó la primera iglesia cristiana a nivel mundial, precisamente en Britania, cuna del príncipe William. Esa primera iglesia cristiana fue construida en Glastonbury, específicamente en un sitio mágico conocido como Avalon, que antiguamente era una isla rodeada de agua, y de 7 colinas. ¿Pero por qué se dio origen allí a la primera iglesia cristiana? Hay versiones que dicen que la primera iglesia cristiana se dio en Jerusalén. José de Arimatea vino a Inglaterra a pedido de los druidas. Y en un terreno regalado por un druida llamado Merlín, fue así como se fundó la primera iglesia cristiana de Santa María de Glastonbury. Posteriormente, los monjes de dicha iglesia viajaron a Roma, y fue así como surgió la primera iglesia cristiana en el Vaticano, preparando el camino para el primer papa. En la abadía de Santa María, José de Arimatea se dispuso a orar un día, y al enterrar su bastón, que estaba hecho con la corona de espinas que llevó Jesús, este floreció, haciéndolo así durante siglos en la época de la Pascua y en diciembre. Así es como se dio origen a lo que se conoce como árbol de Navidad. La leyenda no se queda ahí, va más allá, indicándonos que José de Arimatea no viajó solo, sino que llevó consigo a María madre de Jesús, María de Betania, a Lázaro, al apóstol Felipe que era hermano de Jesús y María Magdalena.
Esta última no llegó hasta Britania sino que se quedó en Francia. Por supuesto que María Magdalena no viajó sola, llegó a Francia con la simiente viviente de Jesús, el Santo Grial. Su propia descendencia que posteriormente fue llamada dinastía merovingia. Con base en estos hechos que se hayan documentados, José de Arimatea construyó la abadía de Santa María en honor a María Magdalena. La historia incluso sirvió de inspiración a artistas como Leonardo da Vinci, quien tomó la figura mesiánica de María Magdalena y la plasmó no solo en su obra, La Última Cena, sino en la Mona Lisa. Igualmente sirvió de inspiración a William Blake, quien escribió el siguiente verso profético. Este verso profético nos da luces acerca de lo que ha tejido la élite por siglos. Ahora es donde la leyenda sobre Jesús se pone interesante. No resulta difícil de codificar e interpretar lo que se esconde detrás de la leyenda de Jesús y José de Arimatea. ¿Se creyeron ustedes la historia documentada que la élite construyó para nosotros? Si Avalon fue la cuna del cristianismo, ¿por qué la primera iglesia cristiana no fue construida en honor a Jesús, sino en honor a la Reina del Cielo? ¿Por qué si es un lugar santo y sagrado, para los celtas y paganos Avalon es la entrada al infierno? Lugar específico donde todavía se realizan toda clase de rituales paganos. Existe la creencia popular y religiosa en la que el anticristo vendrá con cuernos y colmillos a ponernos una marca en la frente, y a dominar al mundo. De lo que estamos hablando aquí, es del enorme poder de Lucifer Satanás. El anticristo será alguien que será poseído por Lucifer mismo. Fenómeno que pasará desapercibido para aquellos que, todavía sus ojos no han sido abiertos a esta realidad espiritual. That's not the devil. Does a thief or a burglar turn on the lights when he's robbing your house? No. We'd prefer you to believe that he's not there, like the devil. Pero ¿cómo sucederá y cuándo? No será la primera vez que el Lucifer ocupa un cuerpo humano, pero sí, tal vez la última, porque será vencido. Para Lucifer no es tan fácil venir a ocuparse un cuerpo humano, primero necesita que todo esté preparado hasta su más mínimo detalle. No puede venir, sin que antes, sus ángeles, hayan colocado todo en su lugar para su futuro reinado. Desde el 2006, hemos insistido en una serie de portales dimensionales, que han venido siendo activados desde 1992 por esotéricos y ocultistas, con el fin de dar la bienvenida a la nueva era de Acuario, y a su líder. Con el fin de dar la bienvenida a la nueva era de Acuario, y a su líder. Cada que se abre uno de estos portales, miles de entidades interdimensionales ocupan cuerpos humanos, cuyas auras azules reemplazan almas humanas. A estos ángeles les llaman trabajadores de la luz, semillas estelares, o walkings, encargados de ingresar frecuencias de energía que permitirán que los cambios se den en el planeta. Estos ángeles están encargados de organizar el ambiente a nivel mundial, a nivel político, religioso y social, ocupando cuerpos de los máximos líderes. Estos líderes trabajan para generar cambios en la opinión pública, preparar y condicionar el ambiente para que gran parte de la población acepte a Lucifer. Cuando la opinión pública haya sido moldeada, entonces será el momento de darle la bienvenida. A julio del 2011, ya se encontraban 2,5 millones de entidades ocupando cuerpos entre los 6 meses y 12 años de edad. Los 3 millones restantes de ellos están ocupando cuerpos de personas mayores de 12 años hasta edad adulta. Y otros cuantos millones en espera de ese intercambio de almas, para cuando se abra el próximo portal.
Pero ¿cómo es posible que un bebé, o un niño sea poseído, si es un alma pura que nunca ha estado en contacto con elementos, personas o actividades ocultistas? Y mucho menos ha estado abriendo portales. Estos niños no han estado envueltos en ese tipo de actividades, pero sus padres sí han estado inclinados hacia el mal. Lo que generó un lazo generacional, al tener proximidad a personas o lugares malignos donde se practica magia, espiritismo, prostitución, pornografía, entre otras actividades que abren portales a estos seres. ¿Cómo saber si soy un niño índigo, o un walking? ¿O he sido poseído por una semilla interestelar? Si bien a muchos identificarse como un índigo les causa orgullo, debería ser causa de preocupación, ya que hay una serie de signos y señales que el ángel Metatron y el maestro ascendido Saint Germain han denominado síntomas del despertar espiritual, o síntomas de la ascensión planetaria, y que se dan debido a la formación del nuevo cuerpo de luz. Esos síntomas no son otros que los de una posesión espiritual, y el cuerpo de luz no es otro que el nuevo ente, que está desplazando el alma de la persona. Estos son algunos de esos síntomas que no pueden confundirse con los de algunas enfermedades. Cambios súbitos de carácter. La persona está vulnerable emocionalmente, pasa de la alegría a la tristeza profunda, depresión intensa, y llanto sin motivo aparente. Se enfurece a la más mínima provocación. Los Nueva Era le dirán que su chakra del corazón está siendo activado por los ángeles, que es normal tener emociones congestionadas, que usted está más evolucionado que los demás. Nuevo patrón de sueño tipo tríada. Duerme un bloque de 2 o 3 horas, despierta y vuelve a dormir otro bloque de 2 o 3 horas y despierta mediante un ataque de pánico entre las 2 y 4 de la madrugada. Siente un hormigueo, picazón o pinchazos que vienen desde la corona de la cabeza, por la espalda hasta los pies. Los Nueva Era le dirán que su chakra de la corona se está abriendo y recibiendo enormes cantidades de energía desde el infinito. Cambios bruscos de peso. Los Nueva Era le dirán que es debido a que la nueva frecuencia de energía no se ha adaptado totalmente a su organismo, ya que su ADN está siendo modificado. Cambio en los hábitos alimenticios. Deseando de repente comidas extrañas, estando más hambrientos de lo que normalmente están, y presentando un residuo blanco en la boca. Dolor general muscular y articular en todo el cuerpo, especialmente la cabeza, sin causa específica de algo que lo haya generado. Pérdida de la memoria, sensación de vacío temporal, perdiendo el sentido del lugar y a sufrir de algo similar a la doble personalidad. Visión borrosa. La persona comienza a verse rodeada de orbes, o de objetos de formas geométricas que comienzan a moverse y a brillar. Los Nueva Era le dirán que no se asuste, que se trata de sus guías espirituales, y que no les debe temer. Audio amplificado. La persona siente mucha más sensibilidad hacia los sonidos. Incluso en las noches durante los sueños, la persona escucha voces extrañas que le hablan o dan mensajes. Los Nueva Era le dirán que no permita que los engaños religiosos detengan su evolución. Lo que escucha son sus guías, ángeles a su servicio. Pero tal vez los síntomas más decisivos son que el niño o la persona comienza a mostrar una fuerza mucho más allá de su edad, o condición normal. Habla o entiende lenguajes desconocidos que antes no había estudiado o escuchado. Comienza a tener conocimiento de cosas y hechos que se encuentran distantes, al igual que a predecir hechos futuros, y a leer el pensamiento de las demás personas. Todo lo anterior no nos debe sorprender en absoluto, ya que como mencionábamos anteriormente, las prácticas esotéricas son el preámbulo de la aparición del anticristo. El conocer estos aspectos de manera más amplia, nos da mucha más claridad sobre los procesos de posesión, los cuales no se dan al azar. En la mayoría de casos se dan de forma voluntaria, es decir, que la persona lo ha permitido, sea por debilidad espiritual, o por estar en contacto con elementos que mencionamos anteriormente. Es decir que, si la persona no lo desea, no puede ser poseída por entidad alguna.
A menos que las familias enseñen a sus hijos sobre la existencia de este mundo espiritual, que no es visto por el ojo humano normal, estos hijos no podrán estar protegidos para cuando se abra el portal que dará entrada a Lucifer y sus ángeles. Esto nos abre el panorama y nos ayuda a entender qué sucede cuando se abren los portales que tanto hemos denunciado, y cuando llegue la fecha anunciada en las profecías, la cual está ligada al portal 11:11 y 12:12, cuando se dará inicio a un gran ritual esperado por milenios por los Illuminati, para que Lucifer tome posesión del cuerpo que se le ha estado preparando, el del príncipe William. Creo que ahora entienden mejor por qué la boda del príncipe se realizó a las 11:11, y su relación con la apertura del portal 11:11. Mientras millones de personas presenciaban una emotiva boda real, en realidad nosotros veíamos un ritual masónico de iniciación. Todo en su detalle nos lo confirma. Vamos a desentramar la cábala masónica, comenzando por quien llevó a cabo el ritual. Se trata del arzobispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, quien tampoco es ajeno al cabalístico número 11:11. El arzobispo anglicano apareció en el 2010, en la revista Hola en su edición 11:11. Y es conocido por apoyar la homosexualidad. El día de la boda y como un aparente hecho aislado, se presentó un disturbio, en el Museo Kelvin Grove, que dio como resultado 22 autos destrozados, y 11 policías heridos. El museo fue inaugurado por la reina Isabel un 7 de septiembre. El arzobispo Williams se reunió a las 8:30 de la mañana con 22 directores espirituales, en un edificio de su propiedad, que queda en un sector muy cercano a las Torres Gemelas. Cuando el vuelo número 11 chocó la primera torre, el arzobispo extrañamente exclamó con total tranquilidad: "Un vaquero acaba de pasar la barrera del sonido". Esto, mientras una de sus secretarias miraba horrorizada por la ventana el atentado terrorista de las Torres Gemelas. ¿Acaso el arzobispo tuvo algo que ver con el megaritual del 9/11? Williams no es solo arzobispo anglicano cristiano, sino un druida masón grado 33. Él fue iniciado en el gremio de los druidas de Aistefud. Si conocemos quién casó al príncipe William, nos será más fácil entender su papel en el ritual del 9/11, el ritual de la boda luciferina y el futuro portal 11:11. Antes de la boda, la mano de Kate fue untada con pasta de cúrcuma de acuerdo a una práctica ritual musulmana. Luego, ambos novios se brindaron un bocado de comida con la mano, como parte de un ritual hindú. Y luego, el príncipe William rompió un vaso con el pie, como parte de un ritual judío. Es claro que todo lo concerniente a esta boda han roto las reglas de un matrimonio cristiano. ¿Por qué tantos rituales, si el príncipe es anglicano cristiano? Todos estos detalles se dieron como preámbulo al hierogasmos al que fue sometida su esposa Kate, la que dejó de ser una novia y pasó a convertirse en una sacerdotisa. Un hierogasmos lo vimos en la película gnóstica, El Código da Vinci, en la que Sofía, la descendiente merovingia de Jesús y María Magdalena, vio a su abuelo practicando un ritual hierogásmico con testigos enmascarados. Un hierogasmos es el matrimonio sagrado con el dios cornudo, un rito de tercer grado en la magia Wicca. Kate, la sacerdotisa, se casó con el futuro rey de la tierra. Si el arzobispo que llevó a cabo la boda del príncipe es un druida, de seguro habrán muchos líderes religiosos, pastores, obispos, cardenales, muchos como él. Si esto es así, ¿por qué el Papa Católico Romano se rodea de druida? Para entender esto, veamos qué es un druida. La palabra druida como tal, significa maestro, señor. Un druida es un alto sacerdote de la religión celta, cuya tradición y conocimientos los heredaron de los dioses de la Atlántida. Estos altos sacerdotes llevaban todo el conocimiento de lo esotérico, al igual que hacían de puente entre los humanos y los dioses. Practicaban la metempsicosis, que es traspasar su alma de un cuerpo a otro. Los druidas tenían gran poder sobre la guerra y la paz.
Bastaba con que un druida levantara su mano, en terreno de batalla, y la guerra terminaba. Es claro que su poder no es terrenal, sino proveniente de lo sobrenatural. En las leyendas, nos muestran a los druidas como unos singulares personajes, solitarios, carismáticos, muy sabios, llenos de conocimientos y amantes de la naturaleza. Como unos ancianos de pelo y barba larga blanca. Pero en realidad, ¿cuál era su culto? Eran tan religiosos e inofensivos como nos han hecho creer. ¿Cuál es su papel en la vida del rey que ha de venir? ¿Qué relación guarda el druida más conocido del mundo con el anticristo? En el libro Las 21 lecciones de Merlín, el mago nos introduce en el fantástico mundo de los druidas. A simple vista, un libro esotérico cualquiera, si no fuera porque allí se plasma la identidad del anticristo. Pero ¿quién fue Merlín? Merlín era uno de los magos más poderosos de los que se tiene conocimiento. De hecho, Merlín no es un nombre como tal, sino un título, como decir hoy en día, el Dalai Lama o el Papa. Era el druida protector del rey Arturo. Merlín nació de la unión entre una sacerdotisa de los misterios y un incubo llamado Asmodeo. Asmodeo es el demonio de la lujuria, la maldad y la muerte. A este demonio hoy lo encontramos en la Iglesia Católica Francesa René Le Chateau. La figura de Asmodeo está custodiando y guardando el secreto más importante sobre María Magdalena y la dinastía merovingia. También lo encontramos en el relato bíblico del Antiguo Testamento sobre Sara, hija de Raquel, de quien este demonio estaba enamorado, y a la cual le asesinó sus 7 esposos. Al igual que en varios mensajes subliminales de artistas de la talla de Shakira entre otros, agradeciendo a Asmodeo su fama y su fortuna. Asmodeo a su vez es una legión de demonios y líder regente de 72 legiones de seres espirituales. Pero muchos de ustedes dirán, ¿de dónde sale tan descabellada conexión entre el druida del rey Arturo y el anticristo? Douglas Monroe es el escritor de las 21 lecciones de Merlín. Al igual que el arzobispo Williams, Monroe es un druida, un americano que estudió druidismo en Inglaterra. En su libro, en la página 395 es como nos enfrentamos a la más siniestra profecía, usando un lenguaje bíblico sobre el rey Arturo y su regreso. El rey que era no es, sin embargo, será de nuevo, dice el verso. Es claro que se trata de una segunda venida del rey Arturo, tal como se ha anunciado el regreso de Cristo. La princesa Diana, en varias ocasiones hizo referencia a que su hijo William Arthur, será la versión moderna del rey Arturo. Quien llegó a ser rey de Britania, gracias a su linaje merovingio. Y quien después de su muerte fue sepultado precisamente en la isla de Avalon, en Glastonbury, donde se construyó la abadía de Santa María. A veces la realidad es más oscura, extraña, y peligrosa que la ficción. Sigan atentos a la tercera parte del segundo capítulo de este documental. Cuando hablamos de dinastía merovingia, aparece la conexión con las sociedades secretas, y sus planes de colocar a Lucifer como líder supremo del nuevo orden. Todas esas familias se remontan a un progenitor, Caín, quien fue engendrado por Lucifer, Satanás. Este es el más grande de todos los secretos, guardado por la élite, para proteger a sus descendientes. Hoy en día, y debido a los dogmas impuestos por las religiones, es imposible entender el simbolismo del relato bíblico del Génesis, y lo que esconde en realidad, manteniéndonos ciegos
a la verdadera guerra que acontece día a día entre la simiente de Adán y Eva, y la simiente de Lucifer, la cual es mencionada claramente en la Biblia. Aún más complicado, resulta entender esta conspiración del anticristo, a través de la milenaria coexistencia, de seres híbridos, mitad extraterrestre, y mitad humanos. Monstruosas bestias, perversas y manipuladoras. El nombre de Caín, significa guerrero, o aquel que ama la guerra. Como ya mencionamos, los druidas eran no solo altos sacerdotes, o viejitos simpáticos amantes de la naturaleza. Los druidas tenían la misión de enseñar a los guerreros todas las artes de la guerra, cómo usar su fuerza para matar. Esto tal vez nos da luces sobre esas sospechosas reuniones que sostienen nuestros líderes, con los altos jerarcas de las iglesias, antes de comenzar una guerra. El arte de la guerra y la violencia, alentados por los druidas, que a través de cruentas batallas, aprovechan cada oportunidad para realizar sacrificios, destinados a satisfacer a los dioses, a los cuales les encanta que se les sacrifiquen delincuentes, asesinos, criminales, ya sea ahorcados o quemados, o en su defecto, personas inocentes. Los hechiceros, es como también se conoce a los druidas, quienes usaban ropas adornadas de oro y escarlata, expertos en nigromancia y ciencias ocultas. ¿Qué es en lo que consiste su religión? El culto al dios de la luz, Lucifer. Estos druidas, en determinadas fechas cabalísticas, abrían portales y permitían que los dioses entraran a nuestro mundo. Sin embargo, los druidas no son solo hombres, y tal vez la función más importante de estos procesos de posesión la cumplen las druidas mujeres. Ambos bandos tienen un druida de máximo rango, al de las mujeres se le suele llamar bruja poderosa, a la que druidas de la talla de Hillary Clinton, o la reina Isabel están supeditadas. Y es esta bruja druida, la encargada de traspasar el espíritu del anticristo, al descendiente merovingio, a un nefilim, al príncipe William. Tal vez eso les dé ahora una idea, del papel de Kate en toda esta conspiración. Los druidas son adoradores del roble, y su fruto, las bellotas, las cuales consideran plantas sagradas, y de las cuales obtenían facultades mágicas. De hecho, en sus ceremonias, las siniestras sacerdotisas, se adornaban con sus hojas, antes de realizar cualquier sacrificio. Ese culto druida, lo vemos claramente en el escudo de armas de Kate, con las hojas del roble y las 3 bellotas, confirmándonos su alta posición jerárquica en el mundo druida. Y los colores azul y rojo nos confirman su linaje, que como vimos anteriormente, está ligado a la familia real. Porque su nacimiento durante un eclipse lunar, y el por qué fue escogida desde su infancia, para casarse con William, cuya popularidad se incrementó, después de la muerte de su madre. Extrañamente inmune a la mala publicidad, protegido de toda crítica o escándalo, por los tabloides manejados por la élite. Escogido entre los hombres más bellos del mundo, atlético, casi perfecto. ¿Por qué permitiría la reina, que el futuro rey se casara con una plebeya? William, solo podría casarse con otra nefilim merovingia. ¿Cuál es el misterio que se esconde detrás de Glastonbury? Glastonbury es una población de especial interés, por ser la cuna de la cristiandad, el lugar donde se construyó la primera iglesia cristiana, la abadía de Santa María. Además porque, en 1191 se halló la tumba del rey Arturo, precisamente, en la abadía de Santa María, lo que ha hecho que sea un lugar turístico de gran importancia. Aparte de estos dos atractivos, se encuentra el mítico Festival de Glastonbury, que reúne a cientos de miles de visitantes en un solo fin de semana, al ritmo de la música de los artistas del momento. El cual se lleva a cabo en un escenario piramidal. Sí, una pirámide, como la del billete de $. Espero que algunos de ustedes se hayan fijado, y preguntado, el por qué una pirámide, forma parte del Festival de Glastonbury.
En unos videos anteriores, hablamos sobre la rejilla planetaria, un tema muy en moda en los círculos metafísicos y esotéricos. Conocidas desde la antigüedad, y llamadas por los druidas, líneas dragón, líneas de luz, líneas ley, o líneas espirituales. ¿Qué son estas líneas ley? Son unas alineaciones de energía electromagnética, que los ponían en comunicación con la diosa, la serpiente cósmica, y otras entidades espirituales. Estas líneas se encuentran en cada lugar sagrado del mundo, y es común ver grupos de meditación o de yoga, abriendo portales y entrando en comunicación con entidades interdimensionales, en estos puntos focales. Estos vórtices los encontramos por ejemplo, en Machu Picchu, en las pirámides de Egipto, en Chichén Itzá, Stonehenge, entre otros lugares de gran interés a nivel mundial. Estas líneas se encuentran en cada lugar donde hay un vórtice. Los antiguos druidas iluminados de las diferentes órdenes secretas, y conocedores de misterios, han construido ya sea un monolito de piedra, una pirámide, un cementerio, una iglesia o catedral, como parte de su culto. Puntos focales, de lo que se conoce como geometría sagrada, o magia geométrica. Su importancia a nivel esotérico, radica en que, en cada vórtice se halla un templo astral, de lo que se conoce como maestros ascendidos. Entidades provenientes de Venus, Marte, Sirio, Orión, Alfa Draconis, las Pléyades, y liderados por Lucifer. Los druidas han usado por milenios el conocimiento de estos puntos vórtice, para pactar con entidades interdimensionales, ofreciendo cruentos sacrificios, y cantidades de adrenalcromo, que permiten a estas entidades apoderarse, controlar y esclavizar esos territorios, y sus habitantes. Si ustedes le preguntan al arzobispo Williams, por qué su catedral de Canterbury está sobre un punto vórtice donde se rendía culto, y hacían sacrificios a la reina del cielo, les contestará que las iglesias se construyeron de esa manera para romper el mal. Es evidente que quienes están detrás de esta conspiración usan toda clase de artimañas para influir en la mente de las personas. En solo Inglaterra, existen más de 400 líneas ley, que se dispersan hacia todos puntos del mundo. Una de las principales líneas es la que intercepta Glastonbury, que se extiende por Londres y toda Europa. Pasando exactamente por el Vaticano, atravesando la Meca, Jerusalén y llega a las pirámides. Glastonbury es conocido por todo tipo de fenómenos paranormales. Pero entonces, ¿qué son esas líneas en realidad? Son espacios electromagnéticos, bases de concentración energética, donde son comunes las apariciones, y los avistamientos ovni. Lucifer y sus huestes se mueven constantemente de un lado a otro por estas líneas, esperando a que un portal sea abierto, los cuales deben coincidir en espacio y tiempo respectivamente. ¿Pero qué tienen que ver estas líneas ley con el príncipe William? ¿Recuerdan el número 117 que rodea al príncipe? Pues bien, en la sesión 117 del Comité Olímpico Internacional, llevada a cabo en Singapur el 6 de julio del 2005, se escogió a Londres para los Juegos Olímpicos del 2012. Al día siguiente, el 7 del séptimo mes, como un hecho aislado, un atentado terrorista se celebró, precisamente en Londres. Una de las fechas de adoración a la Reina del Cielo. El príncipe cumplirá 30 años en el 2012, al igual que se celebrará la versión 30 de los Juegos Olímpicos multidimensionales. Stanford será la sede de los Juegos, la cual vista desde el satélite nos amplía el panorama sobre las líneas dragón y los usos que le da la élite.
La Villa Olímpica está rodeada extrañamente de nombres bíblicos con un simbolismo místico, tal vez refiriéndose a la Nueva Jerusalén, capital mesiánica del Anticristo. Veamos la ruta que va de la A20 a la A12. La Cruz del Este, refiriéndose a la cruz ortodoxa con una viga transversal más larga. El Camino del Carpintero. En este caso se refiere a José, padre de Jesús, y su profesión que era carpintero. En el recorrido olímpico, encontramos la Estrella de Oriente, una organización cuyo emblema es la estrella de 5 puntas, como culto a Venus. Una estrella como la que se encuentra en el pasaporte del Reino Unido. Luego encontramos otra calle llamada, el Ángel Gabriel, el Espíritu Santo. En relación al ángel que anunció a María el nacimiento de Jesús. La calle Temple Mill, que antiguamente correspondió a unos molinos de granos que pertenecían a los caballeros masones templarios. Para luego encontrarnos con la calle de la Iglesia, donde se halla un lugar de culto cristiano. Todo ocurrirá en un complejo llamado Leyton Stone, que como su nombre mismo lo indica, y que solo aquel que tiene los ojos abiertos a esta realidad, lo entenderá. Se trata de las Linea Ley. Es decir que los Juegos Olímpicos del 2012, se llevarán a cabo en una zona 100% metafísica. Como parte de un mega ritual majestuoso que ayudará a que el anticristo se levante pronto. La Piedra del Destino, es un megalito, también llamado la Piedra Parlante, ya que es la que proclama al legítimo rey. En ella se coronaban los reyes de Escocia. Robada posteriormente, por el rey Eduardo I, antepasado merovingio del príncipe William, para coronar a los reyes de Inglaterra. ¿Pero qué hace especial a esta piedra? Jacob la usó como almohada, y sobre la cual soñó con una escalera, por la cual subían y bajaban ángeles desde el cielo. Lo que hace especial esta piedra, es que sobre ella se coronaban los reyes de Israel. Y es sobre esa piedra que William será coronado como rey del mundo, si Dios así lo permite. La Piedra del Destino, o Piedra Parlante, cantaba, hablaba, o realizaba alguna manifestación sobrenatural, cuando se elegía sobre ella a un verdadero rey merovingio. La piedra llegó a Irlanda, gracias a los descendientes de una de las tribus de Israel, la tribu de Dan. Esta misma piedra, declaró a Arturo, como legítimo rey merovingio, al comprobar su linaje cuando logró retirar de ella una espada. La piedra fue robada por Eduardo I, después de someter a los escoceses, liderados por William Wallace. William Wallace es representado por Mel Gibson, en la película Corazón Valiente, donde muere crucificado como Jesucristo. William Wallace es el nombre del príncipe William. La triple X, relacionada con los Juegos Olímpicos y con el príncipe, representa a la Trinidad. A la diosa metamórfica de triple rostro, Hécate la diosa Diana, la diosa Istar, a Lucifer, el dios cornudo de triple rostro. Cuando se trata del príncipe William, sobran las coincidencias que nos llaman extremadamente la atención. Esto nos lleva a uno de sus personajes favoritos de los X-Men, Wolverine. Wolverine es un glaciar errante, ubicado en un archipiélago llamado Príncipe William, que queda en Alaska, cuyo principal lugar es Puerto Valdés, que fue completamente desaparecido por un tsunami ocurrido un Viernes Santo. Algo que nos llama la atención de este puerto, es que Valdés es un nombre que significa, Príncipe de la Gloria.
Es importante tenerlo en cuenta, ya que Valdés proviene del nombre Baldo, que a su vez viene de un nombre babilónico, Baltazar. Baltazar significa, Baal protege al rey. El relato bíblico menciona que 3 reyes llegaron a Belén guiados por una estrella, trayendo consigo regalos al niño Jesús recién nacido. Aunque el relato bíblico no menciona nombres, las iglesias se las han arreglado para decirnos que estos 3 reyes eran magos astrólogos, y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltazar. Otra casualidad que nos llama la atención acerca del príncipe William, es que su primer compromiso oficial junto a Kate, días antes de la boda, se dio a los 666 días antes de que se cumpla la profecía maya, es decir, antes de que se abra el portal 1212. Este compromiso consistió en la inauguración de una escuelita, a la que asistieron más de 15.000 simpatizantes del príncipe, para alabarlo y tomarle fotos. Esta escuelita está ubicada en la autopista A666, llamada también el Camino del Diablo. El día de la boda, William y Kate han sido llamados duques de Cambridge. Cambridge es una población muy antigua, que queda a 80 kilómetros de Londres, y a tan solo 3 kilómetros de unos montes llamados Gog y Magog, donde se encontraron 3 estatuas gigantes. Este descubrimiento se narra más a profundidad, en el libro llamado Los dioses enterrados. Al parecer las estatuas corresponden a un dios llamado Gog, y su esposa Magog. En Ezequiel capítulos 38 y 39, se habla de Gog y de Magog, relacionados con el anticristo. La vela en el viento, es un libro de Terence White, un escritor británico graduado de la Universidad de Cambridge. Trata de las últimas semanas de vida del rey Arturo, cuyo cuerpo de casi 3 metros de estatura, fue hallado en la abadía de Santa María. Su esposa fue coronada como la reina de Mayo. Al igual que Kate, esposa del príncipe William, durante un ritual sagrado, para representar uno de los rostros de la diosa triple, Hécate. Una vela en el viento se convirtió en un título de una canción, y cuyos versos se mantuvieron intactos, y solo cambiados someramente para dedicársela a la princesa Diana, el día de su funeral. La canción no solo alcanzó el número 1 de las listas musicales, sino el Guinness Record Mundial. Elton John solo la cantó 2 veces, el día del funeral y el día de la grabación para la disquera. Lo que mucha gente olvidó, fue que los versos proféticos ocurrieron en realidad, durante el bautizo del príncipe William, el que es llamado el Niño de Oro, de nuestra nación. Y dado que se cumplió la profecía que anunciaba que cuando en la isla del Ángel, se siente en el trono una mujer, que lleve el nombre de la gran diosa, su hijo llevará la encarnación del rey Arturo. El rey Arturo es conocido como un rey cristiano, justo, sabio, el mejor rey que jamás ha existido. Sin embargo, crónicas medievales lo nombran con los calificativos de horribilus y de tirano. Ningún defensor de los pobres, como a muchos les gusta creer, y que como todo merovingio, tuvo relaciones incestuosas con su hermana, con la que tuvo un hijo. Cuando el druida Merlín le informó de la existencia de ese hijo, mandó a matar a todos los bebés y niños pequeños, precisamente un 1 de mayo, día de rituales al dios Beltane, Lucifer. Este rey cristiano practicó, como es común en los linajes merovingios, el ocultismo. De hecho, según las crónicas artúricas, se retiró mucho tiempo en una pequeña isla llamada Anglesey, donde el príncipe William ha vivido con Kate. Fue donde el rey Arturo recibió su iluminación espiritual druídica. Igualmente se sabe que Arturo y sus caballeros de la mesa redonda se dedicaron a la búsqueda de artefactos mágicos, que permitieran la inmortalidad del rey. Entre estos se encuentra el caldero negro, en el cual podía sumergirse un muerto y podía ser resucitado. Incluso Arturo mandó a exhumar la tumba de un rey gigante de 3 metros de estatura llamado Bran, conocido como el espíritu guardián de Inglaterra, creyendo que al tener el cráneo de este gigante, le permitiría convertirse en el rey más grande jamás conocido. La posterior muerte del rey Arturo, tal vez está ligada al versículo apocalíptico, ya que murió de una herida en la cabeza durante la batalla de Camblan, cuya herida mortal fue sanada, un rey que fue, y será de nuevo. Arturo después de su muerte fue llevado a Avalon, conocido como las Puertas del Infierno, un lugar paradisíaco, místico y espiritual que a ciencia cierta, sustituye al cielo.
Pero ¿por qué es tan importante este rey medieval a la luz de las profecías? Es que el rey de Inglaterra, no solo es el máximo representante espiritual de la Iglesia, sino que es el máximo sacerdote o papa del ocultismo, de la alta brujería, el papa negro como lo denominan algunas religiones. Según los mayas, Venus es la estrella que despierta a la Tierra. Venus es la serpiente emplumada, que presagia el fin e inicio de los tiempos. Venus es el Cristo cósmico. En los círculos esotéricos, se cree en la metempsicosis, en la reencarnación. Por eso tienen la creencia de que el rey Arturo volverá nuevamente, tal como lo hizo en su época, como rey y como guía espiritual, que lleve a la humanidad hacia una nueva era de paz interminable, como la que se vive en Avalon. Es así, como llegamos a la conexión del príncipe William con Jesús. Ya que los ocultistas dicen que Jesús es un ser venido de Venus, un avatar cósmico que ocupa los cuerpos de sus descendientes merovingios, de era en era, y de quien dicen, reencarnó como el justo y sabio rey Arturo. Dicen que Jesús volverá a reencarnar, para gobernar nuevamente como rey y sacerdote y es el príncipe William, el candidato más opcionado. Creen que cuando Jesús vuelva, el trono de David estará en la abadía de Westminster sobre la piedra del destino. Estos metafísicos engañan a sus seguidores, basándose en la falsa descendencia de Jesús y María Magdalena, y en una frase mencionada por Jesús, pero de la cual no encontramos apoyo bíblico y dice: vine como cordero, me crucificasteis, pero volveré como león. La gente ve en el príncipe William a un chico simpático, reflejo y fruto del sacrificio de su madre muerta, que ven como un reflejo de la Virgen María, o de una santa, olvidando sus excesos materialistas en la vida acomodada que llevó, y sus constantes adulterios. Con este documental intentamos acercarnos a la identidad del anticristo, del cual, el príncipe es el más calificado para serlo, ya que posee los más puros linajes merovingios de una dinastía 100% ocultista, y sedienta de poder. Ya la dinastía Tudor, déspotas, tiranos y dictadores, que gobernaron Gales por 117 años, y de quien tanto el príncipe William como Kate descienden. Los Tudor reclamaron en su tiempo, ser descendientes del rey Arturo. La rosa mística de los cielos es el símbolo heráldico familiar de la dinastía Tudor, la misma rosa del escuadrón 616 de la Fuerza Aérea Real. La misma rosa que está en la marca del monumento en honor a la princesa Diana, ubicado en una serie de parques creados en su honor, y calificados como los más bellos del mundo. El príncipe William será muy seguramente el Cristo masón, el Cristo pero de los ocultistas, el rey y guía espiritual del mundo, al convertirse en el líder religioso de la religión ecuménica universal anglicana. El pavimento Cosmati es un mosaico que representa el centro del universo, creado por el rey Enrique III. Enrique III no solo es el creador del mosaico, sino que además de dar comienzo a la dinastía Tudor, es el fundador de la Orden de la Jarretera, de la cual el príncipe William es el miembro número 1000. El mosaico está ubicado en la catedral cristiana pagana, en la abadía de Westminster, donde está ubicada la Cámara de Jerusalén, cuyo tapiz retrata el juicio del rey Salomón. Lo que hace especial a este mosaico, es que además de ser uno de los grandes tesoros medievales, contiene misteriosos mensajes encriptados sobre un escalofriante apocalipsis, que profetiza la próxima coronación precipitada del próximo rey. Obras de restauración se están llevando a cabo, para que el mosaico esté listo para la próxima coronación. Para que el próximo rey se pose sobre el centro del mosaico, y se convierta en el puente entre el cielo y la tierra. Lo que hará especial la próxima coronación, es que se llevará a cabo por el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, de quien ya hablamos anteriormente. La coronación no solo se hará sobre la piedra del destino, sino sobre el centro de este mosaico que representa el centro del universo mismo, rodeado de 4 rosetas que representan los 4 elementos. La abadía además está ubicada en un centro vórtice importante, sobre una línea ley, por donde fluirá nuestro adrenalcromo, cuando la ceremonia sea televisada y vista por miles de millones de personas. La figura de un rey representa el centro de toda manifestación, ya que está en medio de lo social, lo político, lo religioso.
Al igual que sus predecesores merovingios, antes de ser coronado William, el próximo rey de Inglaterra, será ungido con un aceite de tierra santa. Será cubierto por un dosel o cortinaje, que impide que el público vea este acto ceremonial. Según la tradición, cuando el rey sea ungido con el aceite santo, entonces bajará el Espíritu Santo, que no es otro que Lucifer, que entrará en el cuerpo del rey, convirtiéndolo en el ungido, en el Cristo cósmico, transformándolo en un ser divino con autoridad divina, convirtiéndose en el sumo sacerdote de la Iglesia, y en el líder de la tierra, de Sion, la nueva Babilonia, libertad y sensualidad.
En el primer capítulo nos concentramos en mostrar algunos aspectos cabalísticos y la simbología que rodea al Según las características primordiales que nos dan los profetas, el anticristo será un humano bajo el control de Satanás. La maldad encarnada en un hombre, del cual su aparición será precedida por el incremento de las prácticas del ocultismo, como magia, invocaciones, contacto con espíritus, hechicería. Al igual que le precederá a su aparición la decadencia moral y la pérdida de los valores. ¿Pero qué significa eso de que es un humano poseído por Satanás? Cuando nos referimos al anticristo como un humano controlado por Satanás, estamos hablando literalmente como el mal encarnado en un cuerpo humano, de alguien que está a su servicio y bajo su control absoluto. En el ocultismo, Satanás es llamado Yahvé, o Jehová, su verdadero nombre. Y es el nombre con que se conoce a Lucifer, el cual no es una persona como tal, sino una fuerza, una energía. Como dicen los ocultistas, Lucifer es la luz, pero la más oscura. Anticristo, según la traducción original, significa impostor, que en determinado momento se hará pasar como Mesías, quien armará un ejército con quienes ha engañado, para hacer la guerra a los justos. Los ocultistas dicen que Yahvé es el espíritu de inteligencia y el amor, quien con su resplandor intolerable ciega a las almas más sensuales. Quienes ciegos se debilitan sin duda alguna. La élite Illuminati y las religiones que están jalonando el nuevo orden mundial nos han hecho creer que Satanás es solo un mito, haciendo olvidar que su influencia se ha encontrado siempre presente en el acontecer mundial. Pero ¿cómo es posible que Lucifer controle al anticristo? ¿Cuál es ese mecanismo que permite controlarlo? El anticristo será mago que sigue el camino de la mano izquierda. En la Biblia se hacen 25 menciones desfavorables hacia los que siguen este camino, el cual es seguido para Satanás y sus ángeles. El camino de la mano izquierda es como se conoce a las prácticas realizadas por el mago cabalista, en las que practica el tantra a través del yoga y la meditación, para despertar la serpiente Kundalini. Práctica llamada también rito secreto de vampirismo energético mutuo, que permite entrar en comunión con Lucifer. La industria del entretenimiento, muy escuetamente ha hecho relación a este ritual secreto, en sus producciones televisivas y cinematográficas. En una escena de la serie Los Visitantes, vemos a la reina reptiliana, Ana, en un ritual tántrico. Igualmente en la película Matrix, vemos a Neo, una especie de mesías elegido, realizando la misma práctica tántrica, mientras se da una extraña danza ritual en la ciudad de Zion. A nivel ocultista es sabido que yoga, tantra y cábala son los pilares fundamentales de la iniciación Illuminati. Así es como culmina la iniciación mediante el tantra y la cábala. Despierta a la serpiente, se transforma a través de la luz de Lucifer, en el andrógino alquímico, en su propio dios. Cuando la serpiente Kundalini despierta, le permite al mago ponerse a su servicio, convertirse en un medio para que Lucifer controle esta realidad, a través del proceso de posesión. La posesión es el apoderamiento de una persona, por parte de una o varias entidades espirituales o energías, que obran como agentes internos. Es decir, unidos a la persona, actuando a través de ella. La entidad interdimensional toma el control interno de la persona primero, de manera intermitente, para luego tomar el control absoluto y permanente de ese cuerpo. Para ir entendiendo mejor este proceso, nos remitimos a la antigua Sumeria, la tierra de los dioses, donde este tipo de fenómeno era frecuente. Allí se realizaban plegarias a los dioses, tanto para que poseyeran cuerpos, así como para que los abandonaran.
En diversos versículos bíblicos, encontramos que el ministerio de Cristo consistió en una lucha contra estas entidades que ocupaban cuerpos humanos, llamados demonios. La Biblia relata que Jesús los expulsaba, y estos salían huyendo. Incluso personas ajenas a la doctrina cristiana los podían expulsar. Existe una leyenda documentada, donde se indica que esos prodigios como milagros, exorcismos que se mencionan en los evangelios acerca de Jesús, los aprendió gracias a los druidas, quienes eran altos sacerdotes que practicaban la magia cabalista. Es así como desde los 12 hasta los 30 años, trabajó con su tío abuelo, José de Arimatea, en la comercialización de estaño por todo el Mediterráneo e Inglaterra. Su tío, después de su crucifixión, fundó la primera iglesia cristiana a nivel mundial, precisamente en Britania, cuna del príncipe William. Esa primera iglesia cristiana fue construida en Glastonbury, específicamente en un sitio mágico conocido como Avalon, que antiguamente era una isla rodeada de agua y de 7 colinas. ¿Pero por qué se dio origen allí a la primera iglesia cristiana? Hay versiones que dicen que la primera iglesia cristiana se dio en Jerusalén. José de Arimatea vino a Inglaterra a pedido de los druidas, y en un terreno regalado por un druida llamado Merlín, fue así como se fundó la primera iglesia cristiana de Santa María de Glastonbury. Posteriormente, los monjes de dicha iglesia viajaron a Roma, y fue así como surgió la primera iglesia cristiana en el Vaticano, preparando el camino para el primer papa. En la abadía de Santa María, José de Arimatea se dispuso a orar un día, y al enterrar su bastón, que es príncipe, y es gracias a esos signos y símbolos que nos permitimos hacer ciertas conjeturas acerca de la candidatura de William para ser el próximo anticristo. Vimos que el príncipe no nació de manera natural, sino que su nacimiento fue forzado, para que se diera el 21 de junio de 1982, fecha profetizada por agentes esotéricos Nueva Era, para la llegada del Cristo cósmico, que en otras palabras, es el Cristo masón. Vimos la conexión existente entre el movimiento Nueva Era y la fe que practica el príncipe William. Dado que el anglicanismo es una rama del catolicismo, no descartamos de ninguna manera que está jalonando el ecumenismo que unirá a las religiones mundiales. Aprendimos a reconocer símbolos relacionados con la orden luciferina de la jarretera, el escudo de armas del príncipe, y los cuales encontramos también en las heráldicas de las dos religiones principales a nivel mundial. Ahora veamos otros aspectos que perfilan a William como candidato para ser el futuro gobernador de la Iglesia Universal, o Rey del Mundo. La palabra anticristo se designó a las personas que estaban en contra del cristianismo. Es decir, que anticristo podía ser cualquier persona que estuviera en contra del Mesías cristiano, y lo que él específicamente representa. Bajo ese esquema, entenderemos que anticristos han habido a lo largo de la historia de la humanidad. En la teología cristiana, el anticristo es quien dará cumplimiento a las profecías concernientes al antagonista de Cristo, la cual estaría prevista para lo que se designa como fin de los tiempos. El anticristo, pues, será el gran opositor de Cristo, un gran adversario decisivo de su doctrina. Y solamente se menciona exactamente con la palabra anticristo en las cartas del apóstol Juan. En el libro de Daniel, se le toma como una bestia, la forma en que el dragón escalará a la toma del poder universal,